Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 10. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Hoy vamos a estudiar la octava bienaventuranza. La octava bienaventuranza o la bienaventuranza número 8. Mateo 5, 10. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10, dice de esta manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo vuelvo a leer, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Padre, pongo este mensaje en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que tu luz resplandezca sobre cada vida. Como está escrito en tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como está escrito en tu palabra, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh bendito Dios, que tu palabra brille en cada vida, alumbre cada mente y cada corazón, Señor. Yo pongo todo en tus manos y gracias por hablarnos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta bienaventuranza, hermanos, es difícil que la entienda, que la comprenda un impío, un inconverso. Pero también, hermanos, esta bienaventuranza le trae conflicto, le trae problemas, le genera ruidos a un cristiano tibio, a un cristiano mundano, a un cristiano nominal. ¿Por qué? Porque para empezar dice bienaventurados, o sea, felices, dichosos. ¿Quién como aquellos que padecen persecución por causa de la justicia? El impío no lo entiende. El cristiano tibio, el cristiano mundano, el cristiano hipócrita, tampoco lo entiende. ¿Cómo que feliz es el que es perseguido, el que es vituperado? ¿Cómo que feliz es el que sufre, el que padece persecución por causa de la justicia? Ellos no lo entienden. El mundo y la religión no entiende esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza solo la entienden los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos. Ellos han comprobado que verdaderamente son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia. ¿Qué quiso decirnos Jesús con esta bienaventuranza? ¿Qué significa esta bienaventuranza? ¿Por qué son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? Antes de contestar por qué son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, vamos a contestar por qué el verdadero cristiano padece persecución. ¿Por qué el genuino cristiano, el cristiano bíblico, el cristiano real, el cristiano verdadero, por qué padece persecución? ¿Quién no quiere ser bienaventurado? En otras palabras, ¿quién no quiere ser dichoso? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser bendecido? Si sufrir persecución por causa de la justicia significa ser dichosos, ser bendecidos, ser felices, pues debe preocuparnos si no estamos sufriendo persecución. Debe de preocuparnos, porque el cristiano verdadero, Jesús lo advirtió muchas veces, va a sufrir persecución, va a sufrir persecución. Si alguien se llama cristiano, si alguien cree que es cristiano, si alguien dice que es cristiano, pero pasan meses, pasa mucho tiempo, incluso años, y no sabe lo que es sufrir persecución por causa de la justicia, pues algo no anda bien, algo no está bien en su vida, porque el cristiano verdadero
No que ande buscando la persecución, no que ande deseando la persecución, no que ande provocando la persecución. En el cristiano verdadero, continuamente o de vez en cuando o esporádicamente, la persecución va a llegar a su vida. La persecución llega a su vida. Viene un tiempo, se va, después de un tiempo vuelve la persecución. Esta es la vida de un cristiano verdadero. La persecución es parte de su carrera cristiana. La persecución es parte de su cristianismo, de su fe. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que enciende? ¿Qué es lo que incita la persecución en un cristiano? ¿Por qué un cristiano genuino y verdadero, aunque no provoque la persecución, aunque no desee la persecución, aunque no busque la persecución, por qué llega la persecución a su vida? Persecución quiere decir que es perseguido, que sufre hostigamiento, que sufre violencia, que sufre maltrato, que sufre injusticia. Eso significa persecución. Pero, ¿qué es lo que despierta la persecución en un cristiano? ¿Por qué el mundo tiene que perseguir al cristiano sin que éste lo provoque? Bueno, Jesús lo está poniendo muy claro. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La persecución es por causa de la justicia. La justicia significa rectitud moral. Rectitud moral, eso es lo que significa la palabra justicia. Ser rectos moralmente significa no ser hipócrita, no tener una doble vida, no ser de doble cara. Significa no hacer lo malo, significa ser honesto, ser sincero, ser transparente, no robar, no ser ladrón, no hacer tranzas, no engañar a la gente. Eso es lo que significa ser recto moralmente. Vivimos en un mundo putrefacto moralmente. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y a la luz se le tiene por tinieblas y a las tinieblas se le tiene por luz. A lo falso se le llama verdadero y a lo verdadero se le llama mentira. En un mundo así, naturalmente va a odiar al que se conduce rectamente. Este mundo no ama la rectitud. Este mundo no ama la verdad. Este mundo no ama la honestidad, la sinceridad, la transparencia. Por lo tanto, se va a levantar contra quien practique la justicia. Se va a levantar este mundo contra quien sea recto moralmente. Y el recto moralmente no es el líder social, no es el líder político, no es el diputado, el senador, el gobernador, el presidente municipal, no es quienes están en eminencia en el ámbito civil. El justo, el que practica realmente la justicia, el que vive realmente la justicia, que es recto moralmente, es el cristiano, el verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano? Es aquel que se ha arrepentido, que se ha convertido al Señor Jesucristo. Su vida ha cambiado de una manera radical, su forma de vivir, su forma de hablar, sus palabras, su conducta, su trato a sus semejantes. Ha dejado radicalmente el pecado, los vicios, la maldad. Ha dejado la mentira. Ha dejado toda forma y toda práctica de pecado. Ha dejado los odios, las hipocresías, las blasfemias, las mentiras, los adulterios, la fornicación, la borrachera, las maldiciones. Ha renunciado a toda la maldad y ahora vive recto moralmente. Habla verdad. Ahora es honesto, sincero, transparente. Ahora es de un solo corazón, de una sola cara, de una sola vida. No vive dos vidas. No es uno en la casa y otro en la calle. No es uno en el hogar y otro en el trabajo. No es uno en el templo y otra persona es en el negocio. No, es honesto,
es sincero, es transparente, no hace tranzas, no engaña, no miente, no es injusto, no roba. Pero en un mundo podrido moralmente, en un mundo putrefacto moralmente, en un mundo corrompido, un hombre así es detestado. Es el apestado de la sociedad, el señalado. Es al que le ponen apodos. Santurrón, te crees muy perfecto, te crees muy puro, te crees muy santo. Porque este mundo ama la maldad. Por eso es perseguido el cristiano, por causa de la justicia, por causa de su rectitud moral. Por eso no lo quieren. No lo quieren porque no se corrompe. No lo quieren porque no dice mentiras. Por eso no lo quieren, porque Él va a decir la verdad. Él va a hablar la verdad. Él no va a hacer alcahuete de nadie, ni va a encubrir a nadie sus maldades. Él no es cómplice del pecador. Él no es cómplice del impío. Él no va a tolerar la maldad. Y una persona así, en un mundo corrupto, va a ser perseguido, va a ser señalado continuamente en los trabajos, en los negocios, continuamente. Es presionado el cristiano a que diga mentiras, a que cometa fraude, a que sea fraudulento, a que engañe, a que haga una tranza, a que falsee una declaración, a que calumnie, a que difame. Y cuando el cristiano verdadero se resiste a corromperse, se resiste a hacer lo malo y se para firme por causa de su conciencia, por causa de sus principios y por amor a la verdad, va a ser señalado. ¿Cuántos cristianos han perdido sus trabajos porque no estuvieron dispuestos a mentir, no estuvieron dispuestos a ser cómplices de la impiedad, de las tranzas, de los robos, de las injusticias? Por eso la persecución aquí es por causa de la justicia, por causa de la rectitud moral. Y Cristo está diciendo, el cristiano va a ser perseguido por no corromperse. Es el cristiano el que no se corrompe. Es el verdadero cristiano el que hace tratos justos, el que es honesto, el que es sincero, el que es transparente. Es el verdadero cristiano. No son los impíos, porque del impío va a salir la impiedad. No son los líderes políticos, que son impíos, que no conocen a Dios, que no están convertidos. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los malos deseos, los malos planes. De un corazón perverso, de un corazón podrido, de un corazón no arrepentido, de un corazón no convertido a Cristo. Aquel que se ha convertido a Cristo ama la verdad, ama la pureza, ama la rectitud, ama la honestidad, ama la sinceridad, ama la transparencia, ama la justicia, ama la verdad. Que se ha convertido a Cristo y no va a mentir, aun cuando tiene que perder su trabajo, no importa. Ese es el precio que hay que pagar. Yo lo pago, porque no voy a violar mi conciencia. No voy a violar mis principios morales y espirituales para satisfacer la perversidad de un hombre que quiere transar, que es corrupto, que es malvado, que es injusto, que es falso, que engaña a la gente. Por eso es perseguido el cristiano, por causa de su rectitud moral. Un cristiano recto moralmente es una piedra en el zapato del impío, no lo deja pecar a gusto. Y no porque el cristiano le esté hablando y le esté diciendo y le esté señalando y lo esté condenando al impío. No, no es tanto eso, sino el impío se siente muy mal, se siente redargüido, se siente estorbado, se siente sacudido, se siente repelido, se siente condenado, se siente acusado al ver una vida íntegra, una vida pura, una vida santa, una vida recta. No puede tolerar una vida así porque esa vida lo redarguye, lo acusa, lo incomoda, lo avergüenza, lo hace sentir muy mal, como que le aviva la conciencia. Pero el cristiano no le está predicando. El cristiano es una predicación viva. La vida de un cristiano es una predicación andante, es una predicación real y verdadera. Y entonces el impío se siente acusado y señalado porque está viendo delante de sí una persona íntegra, pura, recta, justa, santa, incorruptible. Y por eso lo odia, lo aborrece.
y lo termina despidiendo. Si es el jefe, si es el patrón, le dice, ¿sabes qué? No me sirves. Tú te crees muy pulcro, te crees muy santo, te crees muy honesto, muy recto, y así no me sirves. Aquí hay que hacer las cosas así. Aquí a veces hay que mentir. Aquí a veces hay que sobornar. Aquí a veces hay que pagarle al juez para que haga el trabajo, para que sentencie a nuestro favor. ¿Y cómo que no quieres? Así no sirves. Me afectas. Aquí hay que engañar a la gente, hay que decirle que este producto es de primera calidad cuando es de quinta calidad. Aquí hay que decir mentiras. ¿Y tú no quieres mentir? Afectas mi negocio, afectas mis intereses. Estoy sufriendo pérdidas económicas por tu rectitud, por tu honestidad, por tu sinceridad, porque no te gusta mentir. No me sirves y vámonos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Muchos cristianos por todos lados están sufriendo persecución por causa de la justicia. Y muchas veces esa persecución empieza en la propia casa. Los padres, ¿cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no maldices? ¿Cómo que no te vas a acostar con tu novia hasta que te cases? Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que ya no quieres mentir? Los amigos, los vecinos te invitan a una parranda, a una fiesta, y tú te niegas porque pues dices, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Ya no encajo ahí, ya no es lo mío. Puros chistes groseros, chistes obscenos, cerveza, vino, licor, aguardiente, mezcal, maldiciones. Ya no encajo. Y al rato ves que esos vecinos o esos amigos que te invitaron a la fiesta una y otra vez y una y otra vez te has negado, te dejan de hablar o ya no te hablan como antes. Empiezas a ser como el apestado de ahí de la colonia. Empiezas a ser como el apestado de la cuadra. Empiezas a ser como el apestado de ahí de la calle. Hermanos y hermanas, el cristiano no busca la persecución, no busca el ser perseguido. Eso él no lo provoca, él no lo incita, él no lo busca. Eso se da en automático. Un verdadero cristiano siempre va a ser repelido, va a ser señalado, rechazado. No sé si tú lo has experimentado, no sé si tú lo has vivido, no sé si tú lo has visto, que hay personas que te hablan bien hasta que les dices que eres cristiano. Nomás les dijiste que eres cristiano y cambió la cosa. Ya no te hablan igual que antes, ya cambiaron de actitud. Oye, pues es que como me preguntaron, oye, ¿tú de qué religión eres o qué? ¿Tú qué? Es que tú eres muy diferente o muy raro. O sea, no, yo soy cristiano. Ah, ¿y eso qué? Pero yo he oído que los cristianos así, pues nosotros obedecemos a Dios, sus mandamientos, amamos a Dios. Por eso no practicamos el pecado. Entonces para ti es malo tomar. Entonces para ti es malo fumar. Entonces para ti es malo maldecir. Entonces para ti es malo hacer tranzas, hacer fraudes. Todo eso para ti es malo. Pues es pecado delante de Dios. Por eso no lo hago. Ofende a Dios eso. Hiere a Dios, lastima a Dios. Por eso no lo hago. Y con eso te dejaron de hablar. Ya no te saludan igual. Ya luego te los encuentras y si te pueden sacar la vuelta, te sacan la vuelta. Y si hay forma de que se hagan que no te ven para no saludarte, pues es mejor. Así es la vida del cristiano. Si tú no sufres persecución, hermano, hermana, si tú no has sabido lo que es sufrir persecución por causa de la justicia, debe preocuparte tu cristianismo. Debe preocuparte tu cristianismo. O ya te entibiaste, o nunca has sido cristiano, o dejaste de ser cristiano. Porque el cristiano verdadero va a sufrir persecución, empezando muchas veces en su propia casa, luego con sus conocidos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, sus jefes. Va a sufrir persecución. Si tú no estás sufriendo persecución, si nunca has sabido lo que es sufrir persecución, preocúpate. O nunca que te has convertido, o dejaste de caminar con Dios, o dejaste de ser un verdadero cristiano. El cristiano sufre persecución porque vive una vida completamente opuesta a la vida del mundo. Es una vida completamente opuesta, son polos opuestos. En metas, en propósitos, en gustos, en deleites, en alegrías. Son completamente opuestos. Lo que al cristiano le entristece, le duele,
le arranca lágrimas, al impío le produce gozo, alegría, placer. Lo que al impío le preocupa, al cristiano eso no le preocupa. Lo que al cristiano le indigna, al impío eso no le indigna. Son polos opuestos. Son polos opuestos. Triste sería que el cristiano tuviera las mismas metas del impío. Triste sería que el cristiano tuviera los mismos propósitos que el impío. Se riera de las mismas cosas de los impíos. Sería triste, porque no hay compatibilidad. En nada concuerdan, porque el impío ama el pecado. El impío ama el mundo. El impío ama la corrupción. El impío ama la maldad. El impío ama la inmoralidad. El impío ama la perversidad. El impío odia la santidad. El impío odia la rectitud. El impío odia la integridad, la honestidad, la sinceridad. Y el cristiano eso le deleita. La santidad, la justicia, la rectitud, es su deleite. Amar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, es su deleite. Son polos opuestos. Por eso el cristiano es aborrecido, es perseguido. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Vamos a ver varios pasajes, hermanos. Juan 15, 19. Volteen conmigo ahí a Juan 15, 19, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19. Juan 15, 19. Evangelio de Juan 15, 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Te dice, el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. ¿Qué es lo suyo del mundo? ¿Qué es lo que es del mundo? El pecado, la maldad, la perversidad, la inmoralidad, la mentira, el engaño, las tranzas, la corrupción. Todo es del mundo. Y eso es lo que ama el mundo. Y Jesús les dice, si ustedes estuvieran viviendo como mundanos todavía, como impíos, pues no tendrían problemas con el mundo. Pero porque ya no viven como el mundo, pues eso los odian. Impresionante, ¿no? Juan 16, 20. Juan 16, 20. Juan 16, 20. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20. Dice así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la muerte de Cristo, de su crucifixión. Y Jesús les está advirtiendo, cuando esto pase, ustedes van a llorar y van a lamentar. Les va a doler mucho esta situación, pero ustedes van a ver algo. Esto que a ustedes les va a doler, les va a entristecer, esto por lo cual ustedes van a llorar, esto al mundo le va a producir gozo, alegría, paz, felicidad. Impresionante, polos opuestos. Polos opuestos, lo que al cristiano hace llorar, al mundo hace reír. El cristiano llora al ver la maldad. Tanto pecado, tanta injusticia, tanto dolor, tanta corrupción, tanto engaño, tanta mentira. Esto es lo que hace llorar al cristiano. Pero el mundo se deleita en todo eso. Son polos opuestos y por eso el cristiano es aborrecido. Amós 3:3. Libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. Libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. Dice así, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Tú no puedes andar con alguien con el cual no estás de acuerdo. En 2 Corintios 6:14. Vamos a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Te está hablando de dos polos opuestos. Te está hablando de dos polos opuestos. Te está hablando de que el cristiano no puede ser íntimo amigo de un impío. Es triste que muchos cristianos llegan a comentar, mis mejores amigos están allá afuera, en mi trabajo, en mi escuela, en mi negocio,
Me llevo tan bien con ellos a pesar de que son impíos. Pero me llevo tan bien con ellos. Eso es un foco rojo a tu fe. Ese es un foco rojo a tu cristianismo. Porque dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Se supone que un verdadero cristiano, sus amigos, sus hermanos, sus compañeros reales y verdaderos son los de la iglesia. Por eso el cristiano anhela las reuniones. Con cuánto deseo espera el domingo para estar en la reunión, porque desea ver a sus hermanos. Anhela estar con sus hermanos, saludarlos, platicar con ellos, porque se identifica con ellos. Allí está su identidad en la iglesia, con los hermanos. Porque con sus hermanos hablan el mismo lenguaje, porque en la iglesia hablan el mismo lenguaje, tienen los mismos propósitos, las mismas metas, la misma visión, las mismas cargas, las mismas preocupaciones, las mismas angustias, las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas tentaciones. Por lo tanto, si sufrimos iguales y somos atacados iguales, ¿cómo me identifico con ustedes? Me es una bendición estar con ustedes porque sé que no solo yo estoy luchando, ustedes también. Y oramos unos por otros. Cuando un cristiano pasa semanas y no se para en la iglesia, no va a la iglesia, por cualquier cosa no asiste a la reunión, por cualquier pretexto no va a la iglesia, que se quedó dormido, que le dolía la cabeza, que no se sentía bien, por cosas triviales. Es preocupante eso. Porque el verdadero cristiano se identifica con sus hermanos. Peor, si a eso le añades que ese cristiano dice, ¿cómo me hallo con los impíos? Son mis mejores amigos, me llevo muy bien con ellos, me entienden, me comprenden. No, pues, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El cristiano no encaja en la conversación de los impíos. El verdadero cristiano no encaja en la amistad, en el compañerismo, en la intimación con los impíos. No encaja, no se siente a gusto, no se siente bien. Él quiere ver a sus hermanos de la iglesia. Ahí está su consuelo, su fortaleza, su ánimo. Ahí en la congregación. Por eso muchas veces el cristiano se aísla, porque en la hora de la comida va y se sienta en una mesa y están hablando puras inmoralidades, puras obscenidades. Se están riendo de puras perversidades. Y pues el cristiano no encaja ahí, no se siente a gusto. Están contando puros chistes obscenos, puros chistes de los más groseros, inmorales. Y el cristiano tibio, el cristiano hipócrita, se está riendo también de los chistes que están contando los impíos, chistes groseros, obscenos, majaderos. Y el cristiano hipócrita, mundano, se está riendo. Cuando lo mínimo que puede hacer es, se levanta y se va. Eso es lo mínimo que puede hacer. No puedo estar aquí escuchando esto. Esto ofende a Dios. Esto ofende a mi Dios. Yo no puedo estar participando aquí. Se para y se va. Y le empiezan a gritar, ¿por qué te vas? Y quédate aquí, pues ¿qué? ¿No eres hombre o qué? Pues digan lo que quieran, pero yo no voy a participar de sus pecados, ni de sus majaderías. Y por eso es perseguido el cristiano. Por eso sufre persecución el cristiano, por causa de su vida recta, porque ama a Dios. Segunda de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro 1:4. Volteen conmigo a Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo vuelvo a leer. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El cristiano verdadero ha huido de la corrupción. Se ha alejado. Ha escapado de la corrupción que hay en el mundo. Vivimos bajo un mundo corrupto, dice aquí. Este mundo es bien corrupto, pero el cristiano ha huido de la corrupción. Se ha alejado. Y por haber huido de la corrupción, el mundo lo persigue. El mundo lo hostiga. El mundo lo señala. Proverbios 1:10. Proverbios 1:10 y 11.
Proverbios 1, 10 y 11. Proverbios 1, 10 y 11. Proverbios 1, 10 y 11. Dice así, Proverbios 1, 10 y 11. Dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Verso 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Este es el cristiano verdadero, que si los impíos lo invitan, ven, vamos a tomar una cerveza, vamos a fumar, vamos a estar codiciando a las mujeres, mira esta, mira aquella. El cristiano se aparta de todas esas inmoralidades y de todos esos pecados. Y por eso es perseguido, porque lo están invitando a que vea pornografía, lo están invitando a que vea a la mujer de su prójimo, a que codicie a la mujer de su prójimo. Y él se niega a ello, y por eso es perseguido, Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Primera de Pedro 3:14. Primera carta de Pedro 3:14 dice así: Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te amedrentes, te dice. No tengas miedo, no tengas temor. Dice, si estás padeciendo por causa de la justicia, no tengas temor, no te turbes, porque Dios está contigo. Verso 17, fíjate lo que dice el verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice, siéntete bien si estás padeciendo por causa de la justicia y no por causa del mal. Ahí mismo, Primera de Pedro 4:15, Primera de Pedro 4:15, Primera de Pedro 4:15 dice así: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, el cristiano no padece porque él lo está provocando por causa de sus malas obras. El cristiano padece por hacer lo bueno, Primera de Pedro 2:20, Primera de Pedro 2:20 dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjate bien lo que dice. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es impresionante porque aquí te está hablando de que todo el que sufre por causa de la justicia, dice, es aprobado, o sea, recibe gracia, favor de parte de Dios, recibe la gracia de Dios. El cristiano, de una u otra manera, siempre va a sufrir persecución por causa de la justicia, por causa de su vida recta, por causa de su vida honesta, por causa de su vida transparente, por causa de vivir sinceramente, sin hipocresía, sin doble cara. Por esa causa, por causa de la rectitud moral en su vida, va a sufrir persecución, Pero aquel que sufre persecución recibe una gracia especial de parte de Dios. Y el mundo nunca va a dejar de sorprenderse y nunca va a dejar de preguntar, ¿por qué no se corrompe el cristiano? ¿Por qué no da mordida? ¿Por qué no tranza? ¿Por qué no miente? ¿Por qué no defrauda? ¿Por qué no es hipócrita? ¿Por qué no dice mentiras? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no fuma? ¿Por qué no se mete con la mujer de su prójimo? Siempre le va a causar extrañeza, rareza, porque él está en tinieblas, porque él está perdido. Y precisamente por eso va a hostigar al que vive así, porque él va a querer que el cristiano se corrompa, caiga, haga lo mismo, que él viva como él vive, y va a buscar la manera de conseguirlo. Pero cuando el cristiano ha conocido a Dios, por eso te dice, va a recibir gracia, va a recibir poder. Allí en Primera de Pedro 4:4, Primera de Pedro 4:4, Primera carta de Pedro 4:4 dice, léanlo conmigo, Primera de Pedro 4:4, Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os
ultrajan. Esto es impresionante. Lo volvemos a leer. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, fíjate la actitud del impío. Termina calumniando, termina violentando al justo, al recto, al íntegro. ¿Por qué lo hace? Por envidia, por coraje, porque se siente estorbado, se siente redarguido, aun cuando el cristiano ni le diga nada. Pero la vida intachable del cristiano, la vida recta del cristiano, la vida íntegra del cristiano, la vida honesta del cristiano, la vida incorrupta del cristiano, lo redarguye, lo sacude, lo estorba, lo incomoda y desea que caiga y quiere que caiga, lo quiere ver igual que él, perdido, corrompido, hipócrita, y como no lo logra, lo ultraja, lo violenta, lo hiere, lo lastima, lo calumnia. Impresionante. ¿Por qué son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? Ya leímos Mateo 5:10, Mateo capítulo 5 verso 10, ya lo leímos, pero vamos otra vez a leerlo. Mateo 5:10, Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos, obviamente se refiere a la salvación, obviamente se refiere a la presencia de Dios, a la asistencia de Dios, al poder de Dios sobre el que sufre persecución. Dios nunca va a dejar avergonzado al que sufre persecución, lo va a ayudar. Le va a dar gracia y poder para soportar la persecución, para soportar el agravio, el insulto, la injusticia. Dios valora cuando un cristiano se para por la verdad, cuando a un cristiano le importa el testimonio. Dios valora. Por lo tanto, cuando Dios ve que un cristiano está siendo atacado, lo va a ayudar. Ciertamente, cuando el cristiano pasa por esta persecución, cuando es perseguido, cuando es ultrajado, cuando es herido, cuando es lastimado, cuando es calumniado, cuando es corrido de su trabajo, pues es un mal sabor de boca. Son momentos de angustia, de tristeza, de impotencia, de dolor, de lágrimas. Pero no tarda la consolación de Dios. Dios le va a enviar su gracia, su poder, su asistencia, su ayuda. El mejor ejemplo de lo que es sufrir persecución y de la importancia de mantenerte firme en la persecución y de cómo Dios es fiel para bendecir al que es perseguido, es José. José, por causa de su rectitud moral, fue odiado por sus hermanos. Es evidente, es claro, la Biblia lo deja ver clarito, que José era odiado por sus hermanos, era por causa de la justicia, porque él hablaba verdad, porque él estaba sujeto a su padre, porque él obedecía a su padre, porque era íntegro. Eso no lo soportaron sus hermanos, que eran unos impíos de primera, y lo empezaron a perseguir, y no descansaron hasta que no lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero José no se amargó, siguió siendo recto, íntegro, puro, santo, se guardó para Dios. Es impresionante la vida de José, pero el diablo le tendió una trampa a causa de su rectitud moral, y la esposa de su jefe lo sedujo. Y él, por causa de la justicia, por causa de su rectitud moral, de su integridad, de su honestidad, de su transparencia, de su rectitud, se negó a acostarse con la mujer de su jefe. ¿Qué le valió? Haberse mantenido íntegro. ¿Qué le valió el haberse mantenido puro, santo, honesto, sincero? ¿Qué le valió? Que lo ultrajaran, que lo calumniaran. Y lo metieron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel varios años. Un buen tiempo estuvo en la cárcel. ¿Por su pecado? ¿Por su maldad? ¿Por su perversidad? No, por causa de la justicia. Pero no se amargó contra Dios. No se amargó contra Dios. Su justicia le salió muy cara. Su rectitud moral le salió muy cara. Su decisión a vivir rectamente, honestamente, sinceramente, incorruptiblemente, le salió muy caro. Pasó años en la cárcel. Pero bienaventurados los que sufren persecución, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios le hizo justicia. No solo lo sacó de la cárcel, sino que Dios lo levantó. Dios lo restauró. Dios lo honró, dándole un puesto muy alto
en todo un país, en el país más poderoso del mundo de aquel entonces. Él no buscaba eso. Solo Dios sabe cómo te va a bendecir si tú permaneces fiel en la persecución. Solo Él sabe cómo te puede bendecir, de qué manera. A José lo bendijo de esa manera, a otros de otra y a otros de otra manera. Solo Dios sabe cómo bendecir al que sufre persecución por causa de la justicia. Pero de que bendice, bendice. De que ayuda, ayuda. De que interviene, interviene. De que te va a favorecer, te va a favorecer. De que no te va a dejar avergonzado, no te va a dejar avergonzado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de la historia del rico y Lázaro? Lázaro amando a Dios, sirviendo a Dios, temiendo a Dios, caminando con Dios. Era un mendigo, desahuciado, desechado por la sociedad. Dios aquí nunca, aparentemente, nunca lo bendijo a una escala visible, dándole sanidad, prosperidad, etc. Pero Dios le dio la gracia para que él se mantuviera humilde, sencillo, fiel a Dios. Le dio el poder Dios, lo bendijo espiritualmente impresionante y se lo llevó al cielo. Al final, Lázaro terminó en el cielo, en la misma presencia de Dios, y el rico en el infierno. ¿Cuánta gente le habrá dicho a Lázaro, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios que dices que ayuda, que responde y que bendice? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no te sana? Mira cómo te tiene tu Dios. Eres un mendigo, un pobre, un miserable. No tienes nada, estás enfermo. Con todo y eso, Lázaro se mantuvo recto, íntegro, santo, puro, justo, honesto, sincero, transparente delante de Dios. ¿Y cómo lo bendijo Dios? ¿Y cómo lo ayudó Dios? Job, por ejemplo. Job, que en medio de una calamidad sin precedente, creo que nadie ha sufrido como Job. Me refiero a los seres humanos. Siendo un hombre tan rico, tan poderoso, de la noche a la mañana perdió todo. Todo lo perdió de la noche a la mañana, incluyendo a sus hijos. No se amargó, no le reclamó a Dios. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Punto. No tengo nada que discutir, no tengo nada que reclamarle. Él es el que da y Él es el que quita. Por lo tanto, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sus amigos mismos lo atacaron, diciéndole, pues no pienses que esto te vino así, no hay nada que venga y que no sea como consecuencia del pecado. Esto que te vino es una consecuencia de tu pecado, has de ser bien hipócrita, has de ser doble cara, has de ser un falso cristiano. Su misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Job se mantuvo recto, justo, santo, íntegro, puro, después de todo lo que sufrió. Y tú sabes cómo al final lo bendijo Dios. A Lázaro no lo bendijo como a Job, pero Lázaro se fue al cielo, que eso es lo más importante, para que no vayas a pensar que cuando dice Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, se está refiriendo a que te va a hacer millonario, te va a dar el mejor trabajo, el mejor sueldo, el mejor puesto. Olvídate de esas cosas. Esas cosas son carnales, mundanas, terrenales, superficiales, son basura. ¿Qué no es más grande la presencia de Dios? Su gloria, su gracia, su poder, su ayuda, su favor, su intervención. Eso es lo más importante en la vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una manera en que tú puedes evitar la persecución, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Hay una manera en que tú puedes evitar la persecución por causa de la justicia, y es siguiendo la corriente de este mundo, viviendo como los impíos, riéndote de lo que los impíos se ríen, gozándote en lo que los impíos se gozan, hablando como los impíos hablan, haciendo lo que los impíos hacen. Y vas a encajar muy bien con ellos. Y jamás vas a ser perseguido, ni señalado, ni ultrajado por ellos. Pero ay de ti. De hecho, si te llamas cristiano, pero tú no sabes lo que es sufrir persecución por causa de la justicia, preocúpate porque las cosas no están bien en tu vida. No es normal que un cristiano no padezca persecución. Tal vez no todos los días, tal vez no cada semana, ni siquiera a lo mejor cada mes, pero frecuentemente el cristiano estará experimentando lo que es sufrir persecución por causa de la justicia.
Pero si en tu vida han pasado años, 1 año, 2 años, medio año, y no sabes lo que es sufrir persecución por causa de la justicia, preocúpate. Eso significa que las cosas no están bien en tu vida. No te engañes, no hay vuelta de hoja. No te engañes, no trates de sobarte la conciencia, porque el cristiano verdadero va a sufrir persecución por causa de la justicia. Su rectitud moral, su integridad va a incomodar a los impíos y estos lo van a ultrajar. Su rectitud moral va a incomodar al jefe, al patrón, y capaz de que lo terminan corriendo de su trabajo, porque no tranza, porque no miente, porque no da mordida, porque no corrompe, porque no engaña, porque no habla mentira, y le van a terminar diciendo: no me sirves, tu rectitud no me sirve aquí, tu integridad aquí no me sirve. Aquí yo necesito gente que sepa mentir, que sepa defraudar, que sepa engañar, que sepa calumniar, que sepa decir mentiras. Tú no quieres, pues búscale donde estén puros santurrones como tú. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, estás sufriendo persecución, gózate, alégrate, porque tuyo es el reino de los cielos, porque a ti te pertenece el reino de los cielos. Llevas meses o años sin saber lo que es sufrir persecución por causa de la justicia. Las cosas no están bien en tu vida. Algo está mal en tu vida. Te ha faltado fidelidad a Cristo, te ha faltado celo por Cristo, te ha faltado consagración, te ha faltado sentir indignación ante los que pisotean el nombre de Cristo, ante los que no valoran el evangelio de Cristo. Te ha faltado celo de Dios en tu vida, te ha faltado justicia, rectitud, santidad, entrega. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias, Padre. Oh Dios eterno, qué bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Padre, que nunca nos amedrentemos ni huyamos de las persecuciones por causa de la justicia, sabiendo que en un cristiano es normal, pero que después de eso viene mayor bendición sobre nuestra vida, mayor gracia, mayor poder. Y aún en medio de la persecución, nunca nos dejarás. Siempre estarás ahí favoreciéndonos, respaldándonos, ayudándonos, consolándonos, abriéndonos nuevas puertas, Señor. Gracias por permitirnos padecer por ti en muchas ocasiones. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos ser como José, que aun cuando padeció persecución por causa de la justicia, no se amargó contra ti, no te reclamó nada. Queremos ser como Job, que aun cuando lo perdió todo de la noche a la mañana y jamás tuvo la garantía ni la seguridad de que un día tú le darías el doble de lo que ya le habías dado. Con todo y eso, no se amargó, ni se desanimó, ni se confundió. Al contrario, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, por tanto sea el nombre de Jehová bendito. Esas palabras las dijo en medio de una terrible oscuridad, en medio de una terrible agonía, cuando no tenía nada de certeza ni de seguridad de que lo bendecirías. Dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Oh Dios, que seamos como Job, que jamás tengamos el atrevimiento de reclamarte lo que hemos hecho por ti, lo que hemos dado, lo que nos hemos esforzado por ti, Señor. Porque bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que seamos como Lázaro, que aun cuando él nunca lo sanaste, ni lo prosperaste materialmente, con todo y eso nunca se amargó ni te reclamó nada, aun cuando tal vez sus propios amigos y conocidos tal vez muchas veces le dijeron: ¿dónde está tu Dios? Y no que te ama, y no que sana, y no que ayuda, y por qué no te ayuda, y por qué no te sana. Lázaro se mantuvo fiel a ti, leal a ti, hasta el final. Pero bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, llegó a la gloria eterna Lázaro, llegó a la gloria eterna, y hoy sigue en la gloria eterna por la eternidad, porque fue fiel a pesar de una tremenda oposición, de una tremenda persecución y un terrible sufrimiento físico. Con todo y eso se mantuvo fiel a ti, leal a ti, y tú lo has bendecido para siempre. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos. Graba este mensaje en los corazones, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amén y amén.
A mi Cristo debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Josué, como Moisés, debo ser fiel a mi Cristo. Debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Josué, como Moisés, debo ser fiel a mi Cristo. Debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Josué, como Moisés, debo ser fiel a mi Cristo. Debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Josué, como Moisés, debo ser fiel. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como los 3 valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Josué, como Moisés, debo ser fiel. Porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verdaderamente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que no tengamos temor, que no nos acobardemos, Señor, ante nada. Que siempre seamos luz y seamos sal de esta tierra.
ante un mundo corrompido, putrefacto moralmente. Que nuestra integridad, nuestra sinceridad, nuestra honestidad, nuestra rectitud brille en un mundo lleno de tinieblas. Que así sea, Padre. Que así sea, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga.